Buen día, un saludo hasta la Argentina a Marcela Alejandra Arcel. Te saluda Leonel Funes desde México. Muy buenas tardes desde aquí, desde Santiago del Estero, en Argentina, en el corazón de Argentina estamos. Pues nos da mucho gusto que nos hayas permitido esta plática. Como ustedes saben, estamos en una serie de entrevistas con gente que hizo 8 investigaciones, digamos, coordinadas por las Chicas Poderosas, capítulo Argentina, con temas que tienen que ver con el impacto medioambiental. Ya hemos platicado de los efectos de la minería en el poblado de Catamarca, también allá en la Argentina. Y hoy vamos a platicar con Marcela sobre un tema ahí en su comunidad, en su localidad, Santiago del Estero, de una investigación que ella tituló Una mujer tonocote que lucha contra el desmonte. Marcela, platícanos cómo surge la idea de hacer esta investigación y cómo fue que tú eres la responsable de esta investigación junto con tu fotógrafa Florencia Navarro. En principio, te tengo que hacer una pequeñísima corrección. Es una mujer tonocoté. Tonocoté es un pueblo, uno de los pueblos originarios, una de las comunidades, de las últimas comunidades originarias que quedan en Santiago del Estero, una de las 26 comunidades del pueblo tonocoté. Este trabajo surgió merced a una iniciativa de Chicas Poderosas, capítulo Argentina, que abrió una convocatoria el año pasado invitando a periodistas de todo el país a presentar proyectos para hablar no solo sobre el cambio climático, sobre lo que significan los números fríos, las estadísticas, de todas las consecuencias, sino enfocarnos en personas, en personajes, en gente como uno, gente de carne y hueso que la está sufriendo, que está batallando, que está sintiendo en su propia piel las consecuencias del cambio climático. Así fue como presentamos un proyecto desde Santiago del Estero, como te decía, en el corazón de Argentina, para hablar sobre un pueblo originario, la comunidad Yacumuchuna se denomina, y bueno, en ese lugar elegimos a una protagonista, que en este caso es una mujer inmensa por todo lo que hace, aunque es de estatura más mediana. Ella nos hizo entender todo lo que significa luchar por el pueblo, luchar por mantener no solo sus costumbres, sino por mantener su tierra. Te cuento que Santiago del Estero es una provincia muy dilatada, es una provincia de una extensión muy grande, y que tiene todas sus diversidades. Tiene una ciudad que es la madre de ciudades, es la primera ciudad de Argentina, la primera ciudad colonizada. A partir de aquí, me estoy confundiendo, discúlpame, desde esta ciudad nacieron todas las ciudades de Argentina. Bueno, desde Santiago del Estero, ahora la capital santiagueña es una ciudad muy grande, es una ciudad que ha crecido, que tiene todo un cambio de infraestructura, es una ciudad moderna, que se va modernizando, valga la redundancia, con todo lo que están haciendo nuestros gobernantes. Pero saliendo unos kilómetros de la ciudad capital, como ocurre en muchos lugares del mundo, se van viendo las diversidades, van apareciendo ranchos, van apareciendo muchas consecuencias, se van las situaciones van desmejorando, se van viendo las vulnerabilidades de los pueblos y de la gente que vive lejos de las ciudades, de los poblados, gente que vive muy allegada a sus costumbres y que están viendo que sus lugares están intentando ser avasallados en el sentido de que en los últimos años se ha visto deforestado, y se ha visto deforestado principalmente por empresariados, por gente de los empresariados especialmente foráneos, que vienen a invadir las tierras con títulos de propiedad que son muchas veces truchos. ¿Por qué te digo esto? La gente que vive en el lugar, las comunidades campesinas, las comunidades aborígenes, han vivido en esos lugares toda su vida, y muchas de ellas no tenían títulos de propiedad de las tierras. Entonces, estos empresarios foráneos intentan avasallar la tierra en complicidad con muchos funcionarios públicos, especialmente con
escribanos y con gente que tiene cierto tipo de conexión, y se va haciendo de títulos con los que intentan robar las tierras. Ante esto, el pueblo originario se ha formado en distintas comunidades campesinas, que se llaman los movimientos campesinos de Santiago del Estero, que tiene dos vías. Bueno, estos movimientos campesinos son los que están luchando, se paran literalmente delante de las topadoras para detener el avance de los que quieren avasallar su lugar, de los que quieren robar su tierra, de los que quieren dejarlos de lado para avasallar y para intentar derribar con toda la economía familiar. Esta gente, convengamos que vive de una agricultura familiar, vive de la cría de cabritos, de cerdos, de animales, y vive de la agricultura, viven de lo que tienen en su lugar, de eso viven. Y muchos de ellos están orgullosos de vivir de esa manera. No creen que sea necesario salir de su lugar, porque muchas veces para otras personas es más fácil irse del lugar, buscar un nuevo destino, emigrar, ir a los poblados y dejar sus casitas, sus ranchos de lado. Ellos no, ellos luchan desde su lugar porque no quieren perder. En ese adentrarse en ese territorio, en esta complejidad del tema, te fuiste encontrando con Angélica Serrano, que ya nos hablabas un poquito de ella. Platícanos qué enseñanza te dio, más allá del tema ambiental, más allá del tema de la investigación, qué enseñanza personal y qué sentimientos como periodista tienes una vez que tienes este encuentro, que supongo fue significativo en tu perspectiva. Mira, primero hubo que hacer un trabajo previo, diríamos, para conectarse con ella, porque es una mujer desconfiada. Angélica es una mujer desconfiada con toda la lógica del mundo, porque iba a ir una periodista y una fotoperiodista a su lugar, a su casa, a su espacio, sin ella conocernos. Entonces tuvimos que contactarnos previamente, conocernos. Ella quería saber quiénes éramos, por qué queríamos contactarla, por qué a nosotros nos parecía importante su historia de vida. Obviamente con todas los condicionamientos que podía existir desde su parte, hasta que fuimos conociéndonos desde la virtualidad, nos abrazamos desde la virtualidad, tuvimos algún encuentro previo, hasta que fuimos a su lugar, fuimos a su casa. Esta mujer enorme, como te digo, nos prestó la cama de sus hijas porque hubo que quedarse ahí. No era un trabajo de ir y volver en el día, para nada. Esto era de ir, quedarse, pernoctar, porque aparte los caminos no son fáciles. Había que ir, teníamos un poco de pavimento, otro poco de ripio, mucho de tierra, caminos intrincados, laberínticos, por los que había que andar y llegar hasta su lugar. Entonces no era fácil llegar, y tampoco teníamos un medio de transporte, tampoco teníamos ómnibus colectivos para llegar. Llegaban hasta cierta distancia y después nosotros nos manejábamos en vehículos particulares para llegar a ese lugar. Y esta mujer enorme nos abrió la puerta de su casa y nos hizo entender lo que es la solidaridad, lo que es el aperturismo que ellos tienen. Nos compartimos su mesa, compartimos su vida, sus días, nos presentó a la familia, nos hizo conocer la casa de su madre, sus hermanas, recorrimos toda la comunidad del pueblo Yacumochuna y nos sentimos tan acogidos, tan abrazados por esa gente que nos estaba esperando sin saber para qué, porque nosotros íbamos a hacerles una entrevista. Ellos no sabían muy bien de qué ni sabían para qué, pero confiaban en lo que Angélica les había dicho, que parecíamos, entre paréntesis, personas confiables. Entonces nos podían ir desgranando un poco de su historia. Nos hicieron conocer desde los lugares, las viejas escuelas, que todavía hay escuelas
del año 1800, las viejas estructuras que todavía se mantienen de barro, nos hicieron conocer todas esas cosas, sus animales, sus corrales, y bueno, para ir conociendo a eso, recién pudimos llegar a la historia, lo que significa la historia que fue plasmada en territorios y resistencias. Oye, y cuando tu amiga fotógrafa y tú, digamos, regresan, eh, ¿qué enseñanzas toman y qué platican ustedes en el camino? Porque al regresar reciente camino, ¿cómo es que cambia su vida en lo personal? Fue un sentirse con Florencia debo decirte que no nos conocíamos tampoco. Con Florencia nos unimos para hacer este trabajo, pero no nos conocíamos previamente. También hubo un conocimiento, nos contactamos, nos buscamos, nos elegimos y llegamos a ir a lo de Angélica. Y nuestro regreso nunca fue solas, porque veníamos en un vehículo que se alquilaba, aquí le llamamos unos remises truchos, veníamos con otras personas también, y que pudimos conversar, pero nos dejó el corazón lleno de enseñanzas, de ver a esta gente que sabe tanto, porque tiene unos conocimientos. Vos vas a creer que la gente del campo es calladita, es muda, es toda modosita, diríamos, pero no, esta gente, Angélica principalmente, es una mujer batalladora, que va para adelante, que no se detiene ante nada y que habla y que te cuenta una historia y que se prepara para todo lo que dice, para todo lo que hace. Son gente, son personas luchadoras que no se quedan con los brazos cruzados, a pesar de todo lo que el destino les puede poner en contra, a pesar de las distancias, de las incomodidades, de la falta de comunicación, porque la tecnología no llega, porque es imposible que llegue una ambulancia, porque no hay modo de contactarse solo a determinadas horas de la noche y más o menos esperando que todos los astros estén alineados para poder contactarse, si no, no se puede. Por ejemplo, le mandaba un mensaje hoy y me contestaba a los 3 días diciéndome, acabo de ver el mensaje, porque es así, la conectividad no llega a todos los lugares. Sus hijas tuvieron que ir a estudiar a otro lugar para poder sacarlas adelante, porque ellos creen en un futuro, creen que se puede hacer, creen que es posible lograr algo más sin necesidad de irse de su tierra. Mandan a sus hijos a estudiar con la esperanza de que sus hijos vuelvan, que se radiquen en el mismo lugar y que sigan estando y sigan defendiendo el lugar por el que ellos están luchando. El territorio para ellos es fundamental, pero el territorio entendido como un todo. Sí, claro. Bueno, de hecho, en la parte final de tu investigación hay una frase que voy a leer, que a mí me gusta mucho, que dijo esta persona. Dice, queremos tener un lugar en esta sociedad y que se nos tome en cuenta, que sepan que existimos, que tenemos una cultura y derechos también. Y esto me encantó, que no tenemos que andar con plumas o con las vestimentas que nuestros antepasados solían usar para ser identificados. Somos los indios de hoy, somos aborígenes de hoy. Y luego rematas, Angélica soñaba con ser alguien. Aún no toma conciencia de que se convirtió en una verdadera gigante que lucha por los derechos históricos de su pueblo. A mí se me hace muy interesante, muy importante. Por eso decía yo, cuando uno tiene contacto con estos personajes, le cambia a uno la vida y el periodismo pues toma, dijéramos, Bueno, porque es valor la mayor, forma, ¿no? Sí, adelante. claro, aparte de la forma de trabajar tan colaborativamente que nos infunde Chicas Poderosas, nos enseña que hay otra forma de hacer periodismo, que no es todo, que se pueden escribir grandes historias, porque esta historia, si vos la lees, es extensísima, que no la podríamos publicar en otros medios tradicionales o no la podremos hacer en una parte, sino que hay medios que podemos acudir a otros lugares donde podemos plasmar lo que tenemos que contar. Hay tanto para contar, tanto para decir, que muchas veces son dejadas de lado estas historias. Y nosotros como periodistas tenemos que tratar de ver, de encontrar el lugar a través del cual poder
lograr todo eso que queremos decir y mostrar, porque así como Angélica, hay muchísimas mujeres, en este caso nosotros hablamos de mujeres, pero hay muchísimas comunidades, hay muchísimos pueblos, hay muchísimas historias para ser contadas que a lo mejor no tenemos la oportunidad de hacerlo, o no tenemos los medios tradicionales, no se atreven a contar estas historias, o a lo mejor no son historias que parezcan interesantes para otros. Claro, sí. Ahí está en nosotros como periodistas encontrarles la vuelta y hacerlas y transformarlas para que la gente las entienda y las adopte como suyas. Muy bien. Oye, ya para finalizar, platícanos del final. Es decir, decías que ella pues, no confiaba en ustedes, que poco a poco hubo, dijéramos, empatía, que les presentó a las personas, que les presentó lugares, pero es la parte final. ¿Qué pasa cuando ya acaban y ahora sí que se tienen que despedir y les dicen adiós? Bueno, ¿Cómo fue esa parte? nos despidieron con una tortilla, nos dieron provisiones para el camino, ¿no? Tortilla, la mamá de Angélica nos dio empanadas para el camino, trajimos, nosotros cuando fuimos llevamos masas, también facturas y bizcochos, y ellos nos retribuyeron, era una cosa de que nos dieron esto como para que, no para que nos recuerden, sino para que nos tengamos en cuenta diciendo, yo les doy esto, pero miren, les estoy dando parte de lo nuestro, porque son productos que ellos hicieron con sus manos y nos dieron para nuestro deleite. Nos despedimos con un abrazo y ahora estamos en contacto. Las veces que se puede, conversamos con Angélica, nos mandamos mensajes, nos transmitimos así dentro de 2-3 días, nos estamos contestando, pero estamos en contacto. Una de las hijas de Angélica está por venir a estudiar en la ciudad de Santiago del Estero en la universidad. Su otra hija se recibió de profesora de psicología el año pasado, en pandemia, y bueno, y la vida va avanzando, y ella va creciendo también. Me ha contado que hace muy poco ha hecho unos cursos también convocada a través de distintas organizaciones que habían leído la nota, la han convocado y la han invitado a hacer cursos en Buenos Aires, para afianzarse en sus conocimientos y que ella pueda seguir siendo la líder de su zona. Muy bien. ¿Cuál es entonces la valoración final de toda esta, no lo llamo yo aventura porque pues, fue todo planeado, en el buen sentido de la palabra, pero cuál es la enseñanza medioambiental, la enseñanza personal, la enseñanza periodística, sobre todo pensando en aquellos jóvenes que quieren incursionar en el campo periodístico, porque queremos también darles a conocer que hay una parte humana que también nos ayuda a crecer como periodistas con estas historias? Y desde mi costado como profesional, le diría a los periodistas que no le tengan miedo a nada, que no le tengan miedo a salir, a buscar unas historias, porque las historias están más allá de lo que aparentemente hay a simple vista, que no todo queda en las ciudades, que hay personajes en los lugares más recónditos y que se pueden extraer las historias más ricas, porque toda la gente tiene algo muy valioso para contar, que tenemos que saber escuchar sobre todo, porque estas personas tienen tanto para decirnos que a lo mejor nos va a quedar mucho material. A mí me ha quedado muchísimo material, muchas cosas, videos y todo sobre Angélica, pero hay que escucharlas. Hay que escuchar a Angélica y hay que escuchar a las otras personas porque nos pueden abrir la mente como periodistas y decirnos, uy, hay todo esto, hay estas otras cosas pasan, no todo se circunscribe a la ciudad, a la actualidad o a la agenda que nos quieren vender algunos medios, los medios tradicionales. Nosotros podemos hacer nuestra propia agenda y dándole el lugar a los problemas y a las situaciones que están ahí, que están al alcance de la mano. Solo hay que saber buscarlas y a lo mejor aventurarnos, porque hacer este viajecito al lugar donde estaba Angélica tampoco fue fácil, a pesar de que estaba planeado, fueron aventuras, tuvimos que lidiar con que si llovía, si no llovía, con las sequías,
con que el tiempo nos ayude, con conseguir cómo ir. Fueron distintas aventuras, pero que en nuestro costado como periodistas son maravillosas para nuestro crecimiento profesional. Siempre nos queda todo lo que pudimos aprender, y por ahí a veces que nos queda un sabor a poco, diciendo, pero si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello, pero lo hicimos todo lo que pudimos en ese momento. Muy bien. Pues Marcela, en verdad que te agradecemos mucho de corazón estos minutos de entrevista para Focus Latinoamérica. Te felicito por tu trabajo, también a tu compañera fotógrafa. Cuando puedas, dale un saludo a Angélica también. Muy amable por tu espacio y tu tiempo. Pero muchísimas gracias, Leonel, a vos y a toda tu gente, y darnos la posibilidad de expresarnos y de contar lo que hacemos desde nuestro lugar en el mundo es importantísimo. Muchas gracias. Gracias, Adiós. muy amable.